están presentes en cientos y cientos de millones de personas, porque dicen que los protestantes ya son más de 1.000 millones de personas. Entonces, cada vez que nosotros enfrentamos o tratamos de hablarle a algún pentecostal, a algún adventista, a, inclusive al testigo de Jehová, tienen algo de eso. Este, resulta que nosotros, como ven la lección es doctrina calvinista, la gracia irresistible. Esta es la séptima lección que hemos tenido hasta ahora, hermanos, aprendiendo sobre esto. Y bueno, es importante que tengamos los argumentos necesarios para que cuando se nos presenten personas que creen esto y que lo creen firmemente, nosotros sepamos cómo abordarles, cómo hablarles, cómo explicarles, pues, y tratar de ayudarlos, pues, aunque no son muchos los que finalmente aceptan la verdad, pero sí han habido unos cuantos protestantes en todo el mundo que han salido de su religión y se han hecho cristianos. Entonces, como había dicho, el protestantismo es una de las ramas de la cristiandad que sigue los principios teológicos de la Reforma Protestante que empezó por allá por 1517, creo que es. Los protestantes pues, fueron originariamente grupos disidentes de la Iglesia Católica, o sea, sacerdotes y católicos, feligreses, que se opusieron a las prácticas de la Iglesia Católica. Entre ellos, pues son hombres como Calvino, otros hombres que también, Lutero, Wesley, hombres que fueron como quien dice los líderes de la reforma protestante. Y esa reforma protestante hoy en día pues ya tiene, después de unos 600 y tantos de años, o un poco menos, resulta que ya tienen una gran cantidad de personas, aunque divididos con diferentes religiones, pero todos tienen la misma creencia. Entonces debemos capacitarnos, hermanos, perdón, debemos capacitarnos para reconocer el error doctrinal o el espíritu de error, como nos dice en 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, dice Juan, le está diciendo a los hermanos. Entonces hay una regla aquí muy sencilla, el que conoce a Dios nos oye. ¿Oye a quién? A los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, aquellos que no quieren la doctrina apostólica, pues están en el espíritu de error. Aquellos que quieren y aceptan la verdad de los apóstoles que fueron testigos de Cristo, pues están en la verdad. Entonces debemos sencillamente estar preparados, porque a veces conseguimos personas, a veces no sabemos ni siquiera defender nuestra propia creencia porque no nos hemos preparado, no nos hemos esforzados por tener un conocimiento que por lo menos nos ayude a mostrarle a otros por quién están equivocados. ¿Ok? No es solamente porque me lo dijo el hermano fulano, no, el hermanito que predica en mi congregación, él dijo eso, no. Nosotros tenemos que agarrar la Biblia y decir, mire, Dios dice esto acá, y por lo tanto lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces, para conocer sus errores doctrinales y estar preparados para contrarrestar sus argumentos, entre mejor preparados estemos, mis queridos hermanos y hermanas, podremos ayudar a los que están en el error. Porque es esa doctrina de ellos que ellos tienen de que Dios actúa de una manera milagrosa en todos los asuntos de su vida, pues prácticamente les impide recibir la verdad, pues. Les impide aceptar la verdad bíblica. Porque la verdad bíblica nos muestra que todo depende también de nosotros, pero no, ellos quieren creer que todo depende de Dios y que ellos no tienen nada que hacer. Y una de las acciones, de las cosas de la gracia irresistible precisamente es esa, como ya vamos a ver. ¿Por qué, sería como una pregunta, algunos hermanos aún creen que estas religiones son de Dios? A veces usted escucha hermanos o hermanas que dicen, no, es que ellos son mis hermanos, es que ellos son de Dios. ¿Por qué siguen creyendo eso?
porque no tienen conocimiento. ¿Y por qué no tienen conocimiento? No porque Dios no nos haya dado su palabra, sino porque ellos no se han interesado en estudiar y crecer espiritualmente. ¿Ves que en ellas hay salvos, dicen algunos comparten algunas doctrinas, y eventualmente, si se llegan a cambiar la iglesia del Señor, no tendrían ningún inconveniente con ellos. No le oímos, hermano Mario. Se fue el hermanito Mario. Que en estas religiones hay salvos, pero eso no lo enseña la palabra. ¿Y por qué no lo enseña la palabra? Porque todos tenemos que tener la misma fe, la misma creencia, las mismas prácticas, el mismo Señor, la misma iglesia. ¿Okay? Tenemos que ser uno en unidad. Déjame ver si puedo arreglar esto. Porque 17. Contra las indulgencias de la Iglesia Católica y el comercio que esto generaba. Cuando en aquel entonces Lutero clavó 95 tesis en contra de la Iglesia y en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg. Desde ese entonces se desarrolló un movimiento, hermano, de protesta contra la religión católica y algunas de sus doctrinas que llevó a la formación de grupos religiosos llamados protestantes. Este movimiento, como he dicho, no ha parado de crecer, como tampoco han dejado de surgir nuevos grupos religiosos. Según algunos, ya engloban casi 1.000 millones de seguidores en diferentes religiones. Es necesario decir que antes de Calvino y de los reformadores protestantes, algunas de estas doctrinas ya habían sido anunciadas, hermano. O sea, no crean que estas doctrinas calvinistas no surgieron antes. Pues, lo único era que no tuvieron la fuerza para atreverse a ir contra la Iglesia Católica. Pero en el cuarto siglo, Agustín de Hipona, dicen que es uno de los que enseñó el pecado original y también algo de esta gracia irresistible. Entonces, doctrinas y prácticas no bíblicas, pues, o sea, haciendo un pequeño recuento. Salvo solo por fe, ya lo estudiamos. La depravación total del hombre, también lo estudiamos, o el pecado original. La elección incondicional o selección preestablecida. La expiación limitada, eso lo estudiamos la semana pasada, ¿ok? Cuando vimos que ellos, según ellos, Cristo murió fue solamente por un grupo pequeño de personas que se iban a salvar y no murió por toda la humanidad, algo que la palabra no enseña. La gracia irresistible que la vamos a estudiar hoy, pues, ¿ok? Entonces, el hombre solo puede obedecer por una operación milagrosa de Dios en su condición caída. O sea, el hombre, ningún ser humano para ellos tiene la capacidad de obedecer a Dios por su propia cuenta. Ese es básicamente el hecho de por qué la gracia irresistible es necesaria. O sea, Dios tiene que hacer algo poderoso y milagroso para que las personas puedan oírle. De allí la creencia de muchos que dicen que no he obedecido a fulano o no he obedecido o fulano de tal no ha obedecido porque Dios no lo ha tocado. Entonces ahí es donde viene esa creencia de que Dios no me ha tocado. Pero la palabra nos enseña que Dios nos toca cuando alguien nos pronuncia o nos predica el evangelio. En ese momento Dios nos está llamando. Y si nosotros tenemos un corazón donde se pueda sembrar correctamente la palabra y pueda echar raíces y pueda echar frutos, la palabra, esa semilla, va a crecer, va a germinar. Pero si tenemos un corazón endurecido, por más que hablemos, por más que enseñemos, básicamente en ese corazón no va a crecer absolutamente nada. Salvos siempre salvos, por la perseverancia de los santos, eso lo veremos ya la semana que viene. ¿Ok? Entonces, la gracia irresistible es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae y regenera a los pecadores elegidos. ¿Se acuerdan de la elección incondicional? O sea, ya Dios decidió quiénes se van a salvar desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Mario se va a salvar, pero Mario es un hombre malo, asesino, violador, perverso.
Bueno, pero Dios lo agarra y le hace algo en su corazón, le hace una conversión y cuando ve que ese hombre que era malvado se convierte en una persona ejemplar, una persona de buen corazón. Eso es lo que enseña la gracia irresistible. Eso es un total error, porque básicamente Dios ha dejado el libre albedrío o le ha dado el libre albedrío a los hombres para que estos puedan entender cómo ellos pueden agradar y cómo pueden obedecer a Dios. Ese es algo de las cosas que Dios nos ha dejado. Todos los hombres podemos decidir y pensar que no podemos decidir por nuestra propia cuenta obedecer a Dios es una aberración que la palabra no enseña. Esta obra hace que con toda certeza todos los escogidos tengan fe. Pues, claro, porque Dios, Mario se va a salvar, póngale fe en su corazón, Espíritu Santo. Pedro se va a salvar, María se va a salvar, póngale fe, póngale fe. A los demás, ni los vean. Eso es lo que enseña el calvinismo. Entonces, el Espíritu le concede la fe en Jesucristo, según ellos, a todos los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y por quienes el Hijo murió. Ninguno de los que el Padre eligió y por quienes Cristo murió dejarán de crecer. Entonces ahí después viene la parte de salvo, siempre salvo. O sea, no importa lo que usted haga, no importa si peca, si hace maldad, usted igual se va a salvar porque Dios ya lo eligió. El Espíritu Santo, según ellos, otorga arrepentimiento y fe a estos pecadores elegidos y asegura su conversión. O sea, él vela porque estas personas se terminen convirtiendo por esa operación milagrosa del Espíritu Santo. Entonces, según ellos, el primer llamado irresistible se distingue del llamado general del Evangelio. ¿Ok? Se les concede solo a los elegidos y no es algo a lo que se pueda resistir. O sea, cuando Dios los llama de una manera sobrenatural, ellos no pueden resistirse de ninguna manera. Es el llamado especial y eficaz de Dios para los suyos. Este llamado eficaz siempre asegura el resultado deseado. ¿Cuál es? La salvación de los elegidos. Un llamado que solo puede oír o sentir los escogidos. El resto de la humanidad siempre andarán de espaldas a Dios y Dios no va a hacer nada por ellos, según el calvinismo. El segundo aspecto es la predicación del evangelio a toda criatura, pero ese evangelio que se le predica a toda la criatura es resistido y rechazado por todos los que no tienen ese llamado eficaz del Espíritu. Como ellos no fueron llamados, entonces se le predica, todo el mundo le predica y ellos pareciera que todo eso le molesta, le desagrada, no le interesa. Eso es lo que ellos enseñan. El llamado soberano de Dios, que dicen ellos, es mucho más poderoso que la resistencia de cualquier hombre. Un hombre no es salvo contra su propia voluntad, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee serlo. O sea, ellos hacen un trabalenguas acá y dicen que el hombre no es salvo, según ellos, por su propia voluntad, o sea, contra su voluntad, sino que Dios hace una obra milagrosa que hace que él desee salvarse. Entonces, para ellos es una gracia poderosa a la que no desea resistirse. Entra en él, lo desarma, lo convierte en una nueva criatura y es salvo. Nada es imposible para Dios. Ellos toman este versículo donde dice que nada es imposible para Dios para utilizarlo a favor de su doctrina. El calvinismo sostiene que la regeneración debe preceder a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tiene que haber una regeneración milagrosa, espiritual en el corazón de la persona para que después venga la fe. Una fe que también es dada por Dios. Dios convierte al elegido y luego le da fe. Eso es lo que ellos argumentan. Entonces, es totalmente contrario. A nosotros nos predican el Evangelio, nosotros lo escuchamos, creemos en él y en el momento que creemos en él empieza a trabajar la fe en nosotros. Pero no es como ellos dicen, que primero hay un cambio importante de Dios o el Espíritu Santo en la persona y luego el mismo Dios le da fe. Pues entonces fíjense que todo es Dios, todo. O sea, no, el ser humano no tiene nada que hacer para agradar a Dios. Todo depende de Dios. El calvinismo cree que el Espíritu Santo opera milagrosamente en la persona antes de que la persona llegue a tener fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es consecuencia de la acción directa del Espíritu Santo. Estamos hablando de una fe
nuevamente milagrosa. Realmente esta gracia irresistible, como el pecado original o la deprobación total del hombre, la elección incondicional, salvo siempre salvo, salvo solo por fe, hermanos, está llevando a miles de personas, millones, hacia la perdición eterna, porque ellos ni siquiera pueden evaluar que lo que están creyendo es cierto. Ellos sencillamente piensan que su fe está fundamentada no en la palabra, sino en lo que Dios le dijo o le dice por medio del Espíritu Santo a cada uno. Toda persona no está dispuesta a seguir el llamado externo a la salvación, dicen ellos, hasta que, como dice la confesión de fe de Westminster, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, esté capacitado para responder a este llamado. O sea, el Espíritu Santo le transforma el corazón y cuando recibe el llamado de Dios, esa persona lo acepta sin ningún tipo de inconveniencia. Y abrazar la gracia ofrecida y transmitida por él. Entonces, eso es lo que es la gracia irresistible. O sea, una acción milagrosa del Espíritu Santo en la persona, que la persona no tiene manera de rechazarlo. Es algo, es una fuerza que no puede resistir, pues. Pero lamentablemente lo de ellos es que además de eso, ellos dicen que esa fuerza milagrosa, poderosa, no la recibe sino unos poquitos, los escogidos. ¿Okay? Analicemos sus fundamentos bíblicos. La gracia irresistible como la expiación ilimitada surge como consecuencia de la creencia y doctrina de la perversión total del hombre y de la elección incondicional, esas dos cosas que ya estudiamos. ¿Por qué? Porque la perversión total del hombre lo que dice es que el hombre en su perversidad no tiene manera de obedecer a Dios por su cuenta. Y la elección incondicional, pues ya sabemos que Dios decidió quién se va a salvar a dedo y los demás no tienen ninguna oportunidad. Entonces, en función de estas dos, viene la otra doctrina que es la gracia irresistible, que la necesitan para poder justificarse unos con otros. Romanos 8, versículos 28 al 30, a 28-29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Aquellos conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, ellos este versículo lo toman, ¿ok? Y bueno, la gracia irresistible, como la expresión limitada, surge como consecuencia, pues, de este tipo de versículos mal interpretados. Porque ellos dicen que los que aman a Dios, pero ¿cómo dicen ellos que llegan a amar a Dios? Por medio de esa acción milagrosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces, esas personas llaman a Dios, vienen, o sea, es algo que el Espíritu Santo hace en ellos y los hace que amen a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces ellos sacan el libre albedrío, pero aquí es diferente. Los que aman a Dios son aquellos que le escuchan y le obedecen. Y es una decisión personal de cada uno. Entonces, aquel que ama a Dios va a obedecer sus mandamientos y al obedecer sus mandamientos, todas las cosas le van a ayudar a bien. Dice, porque a los que antes conoció, a quienes conoció y Cristo sabía que tendría ovejas que venir a rescatar. ¿Por qué? No porque él iba a hacer algo milagroso en esas ovejas para que terminaran obedeciendo, sino que él iba a predicar el evangelio junto con sus apóstoles y los cristianos, y estas personas con un corazón dispuesto aceptarían el llamado. Entonces ya Cristo y Dios, el Padre, vieron esto desde antes de la fundación del mundo, que habría gente que se salvaría, hermano. Y por eso vino Cristo, porque si Dios en su omnisciencia se da cuenta que nadie se va a salvar, entonces ¿para qué vendría el Señor? ¿Ok? Entonces, la nueva traducción viviente, que es una versión de estos grupos protestantes, lo dice de una manera o lo traducen como para acentuar su creencia. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman.
los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió, fíjense, que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Sí, si nosotros utilizamos esta traducción de acuerdo a lo que ellos creen, pues está mal. Pero es evidente que Dios sí decidió, porque Dios decidió enviar a Cristo. Cristo decidió venir a la tierra. Dios decidió salvar a los hombres. Dios decidió entregar a su hijo como cordero sin mancha por el pecado. Entonces, ¿a quiénes conoció Dios? Aquellos que iban a obedecer. ¿Y quiénes son esos, hermanos? Aquellos que tienen un corazón noble, una buena tierra para que la palabra sea sembrada y crezca ahí con, con rapidez y eche fruto. Y esos somos nosotros, y muchos cristianos a través de la historia, y muchos vendrán también. Pues. Pero los demás que no quieren oír es porque no tienen un corazón bueno. A veces nos cuesta entender eso y uno quiere que su familia, sus conocidos, sus hijos, bueno, que no tienen un corazón bueno, ¿cómo es eso? Pues si ellos son buenas personas, sí, pero si no quieren obedecer a Dios, su corazón no es bueno, no es recto delante de Dios. Delante de los hombres sí, pero delante de Dios no lo es. Entonces, los que conforme a sus propósitos son llamados, dice ahí en Romanos, o sea, según los planes que Dios tiene. Entonces, el propósito de Dios no es que se salve un grupito, hermano, sino Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. Entonces, si la gracia irresistible, que es el tema que estamos estudiando, esa fuerza poderosa que el Espíritu Santo aplica sobre la persona, pues es cierta, entonces si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces Dios debería operar en todos los hombres y salvar. Entonces aquí viene la primera contradicción, porque ¿cómo es que si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces no opera milagrosamente en todos los corazones de todos los hombres? Porque no depende de Dios, depende del ser humano. Dios ya hizo su parte. Cristo ya murió por ellos. Cristo dejó el evangelio y dejó su palabra para que los hombres pudieran buscar a Dios sinceramente. Entonces, el propósito de Dios está claramente definido, hermano, y es que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿por qué son pocos los que se salvan? Como dijo Cristo, no es por causa de Dios que hace acepción de personas, a unos elige, a otros no. Básicamente la mayoría no se salva porque tienen un corazón que no quieren oír la palabra. Y esa es una realidad como de aquí a cualquier lado. Que si pueden llegar a obedecer más adelante, es posible, sí, cómo no, porque muchos de nosotros posiblemente recibimos en la palabra y no la quisimos aceptar en su momento, pero llegó el día en que nos tocó, pues para eso Dios nos da a nosotros tiempo y es paciente para que nosotros procedamos al arrepentimiento. En 2 Corintios 5, del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿y por quién murió Cristo? Por todos, no por uno solo, no por dos, no por un grupito, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que han aceptado el llamado, los que se han regenerado en el bautismo. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, porque a los que antes conoció, dice Romanos, también los predestinó. O sea, es correcto pensar y comprender que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo que habría hombres que obedecerían. ¿Ok? Porque Noé halló gracia delante de él. ¿Por qué Noé halló gracia delante de él? Porque Dios sabía que este hombre tenía el corazón para seguirle y ser obediente. Pablo también, a pesar de lo renuente y duro que fue al principio. ¿Ok? Entonces, es correcto pensar esto, hermanos. Entonces, de acuerdo con lo dicho anteriormente, Dios predestinó a aquellos que habrían de ser salvos, pero no por una predestinación selectiva, no por una gracia irresistible, arbitraria. Más bien la predestinación que Dios tiene que ver con los requisitos que deben cumplir aquellos que llegarían a ser salvos. Dios predestinó que aquellos que escucharan el llamado del Evangelio, aquellos que obedecieran el Evangelio, aquellos que
perseveraran en el Evangelio hasta el final, sean salvos. Esas son las condiciones, esos son los llamados, esos son los predestinados. Cualquier persona que decida obedecer a Dios se convierte en un predestinado, en el escogido de Dios. Creo que una vez en uno de estos estudios dije que era como las empresas. Las empresas llaman y dicen, mira, necesitamos un gerente. Y vienen 20 currículos, vienen 20 personas a entrevistarse. Cuando ellos terminan escogiendo a uno solo, ese es el elegido. Pero ¿quién lo eligió? La gerencia de recursos humanos, porque ese hombre llenó los requisitos necesarios para ser gerente. Así pasa con nosotros, hermano. Nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios porque nosotros llenamos los requisitos bíblicos. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos? Oír el Evangelio, ¿verdad? Escucharlo, aceptarlo, creer en él, arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestra fe en Cristo, bautizarnos y guardar todas las cosas hasta el resto de nuestras vidas. Eso lo ratifica concluyendo, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el otro propósito de Dios. O sea, cuando dice que fuesen hechos, es la transformación que da la palabra de Dios a nosotros. No es una transformación milagrosa, es una transformación donde la palabra va haciendo efecto en el creyente, en aquel que tiene la disposición de oír y obedecer. Entonces, el propósito que habla el verso en Romanos no es que Dios seleccionó a algunos para ser hecho a la imagen de su Hijo, arbitrariamente, de una manera selectiva, sino que predestinó que los que reciben su llamado sean hechos a la imagen de Cristo. Eso fue lo que él hizo. Predestinar que aquellos que recibieran el llamado serían hechos a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Bueno, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios y despojado del viejo hombre. O sea, la palabra de Dios nos da a nosotros todas las herramientas para nosotros llegar a ser semejantes o hechos a la imagen de Cristo, como dice también en Efesios capítulo 4, para que todos lleguemos a la estatura espiritual. ¿Okay? Otros versículos que ellos utilizan es Juan 6:37 y Juan 10. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces, ellos dicen que los que vienen a Cristo es porque ya el Padre se lo ha dado. ¿Ok? Pero ¿cómo interpretamos nosotros estos versículos conforme a la palabra y no conforme a nuestro corazón o a nuestras creencias, a lo que nos gustaría? Y más adelante dice Juan 6:39-44, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿quiénes son todos los que el Padre le dio a Cristo? Que dice aquí en el 37, ¿ok? Un grupito selecto, como creen ellos. Ya vimos que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero sabemos que solamente serán salvos aquellos que creen y obedecen. Entonces, ¿cómo las personas o los hombres pueden venir a Cristo? Cuando el Padre se lo da. Pues ahora, ¿cómo lo da el Padre? Nosotros sabemos la regla muy sencilla, clara. Es por la obediencia a la palabra. La palabra del Señor es la que nos abre los ojos del entendimiento. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, estaba el antiguo pacto, la ley de Moisés, los profetas. Estos que vinieron a Cristo conocían la ley, conocían a los profetas. ¿Y por qué vinieron a Cristo? Porque tenían un corazón diferente a los judíos, fariseos, a los sacerdotes y a todos aquellos que se opusieron a Cristo y querían matarlo. Y a gran parte del pueblo que no quisieron recibir a Cristo. Entonces, ¿cómo es que el Padre le da a estas personas a Cristo? Bueno, Él vino a salvar a la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, es muy sencillo. Dios le está dando toda la humanidad a Cristo para que la salve, pero ya Dios sabe que no depende de Él o de Cristo, y de los cristianos que prediquen, sino que depende del corazón de la persona. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿ok? Y Cristo cuando vino a los judíos les predicó a todo el mundo, hermano, pero solamente terminaron
siguiéndolos un poquito. Y es lo mismo pasa hoy en día. Se predica el evangelio a muchas personas y muy pocos quieren obedecer. La mayoría te rechazan, te desprecian a veces. Entonces, ¿quiénes son todos los que el Padre les dio? ¿Un grupito selecto? No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero lo serán solo aquellos que creen y obedecen. Como nos dice acá Timoteo 1:4-10, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, dice hermanos, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, aquellos que dentro del grupo de los hombres que se les predica el evangelio aceptan el llamado, Cristo tiene que cuidarlos, Cristo tiene que salvarlos, Cristo tiene que ayudarlos a que alcance la salvación. Cristo aboga por ellos. Cristo está constantemente limpiando nuestros pecados en su sangre cuando nos arrepentimos. Cristo está haciendo una tremenda obra a favor nuestro, porque Dios se lo dio a él y él no puede perder a nadie. ¿Ok? Entonces él no lo va a perder, pero depende del corazón de la persona. Si alguno de nosotros nos hacemos duros, nos apartamos del camino del Señor, Cristo no puede hacer nada por nosotros, ni los hermanos, porque a veces uno cuando va a buscar a algún hermano que se apartó, lo recibe con dos piedras en la mano. Entonces, depende del ser humano. Dios ya hizo su parte, pues Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Cristo está dispuesto a salvar a todos los hombres que vengan a él, a todos. Cristo vino con una misión, salvar al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. Y a todos los que vinieran a él no va a fallar en salvar. Esa es una de las grandes esperanzas que tenemos nosotros, hermano. La gran bendición que tenemos nosotros, los que hemos oído el Evangelio, es que Cristo está haciendo todo lo que está a su mano para que nosotros nos salvemos y no perdamos la vida eterna. Porque el pecado es un problema entre Dios y los hombres. Dios no da por inocente al culpable. Por eso Cristo está entre Dios y nosotros, porque Cristo media a favor nuestro. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, sigue diciendo Cristo. Entonces, ¿qué puso Dios sobre los hombros de Cristo? La responsabilidad de morir sin pecado, sin fallarle a Dios, cumpliendo la ley, ¿ok? Para ofrecerle salvación a la humanidad, para que su sacrificio fuese acepto delante de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos comprender, mis hermanos, es que nosotros tenemos que hacer, el entender, pues, que todas las cosas del Señor, y disculpen un segundo, que se me está desconectando, se me va a apagar el teléfono, no quiero que se apague, listo, seguimos. Entonces, una de las cosas que debemos entender, mis queridos hermanos, es que Dios en su misericordia le da la oportunidad a todo el mundo para salvarse. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo llegamos nosotros al Padre? Por su palabra, hermano. Aquellos que recibimos, aquellos que fuimos enseñados por Dios. ¿De qué manera? Por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros vamos a Cristo. Nosotros nos acercamos a Cristo y entramos en una relación con Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Yo le resucitaré en el día postrero, porque esa es su responsabilidad. Entonces, Dios puso sobre Cristo la responsabilidad de morir en la cruz sin pecar, para que su sacrificio fuese acepto y pudiera ofrecerle salvación a todos los hombres. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿De qué manera son todos enseñados por Dios? No de una manera milagrosa, como creen estos grupos, hermano. No. Dios nos enseña por medio de su palabra. El pueblo de Israel tenía a Moisés, después tenía a los profetas, nosotros tenemos el nuevo pacto junto con el antiguo pacto, ya nosotros tenemos un nuevo pacto con toda la revelación ya necesaria e indispensable para saber cómo podemos vivir para agradar a Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿cómo oye uno al Padre? No de una manera milagrosa, hermano. No es una voz que se nos aparece en la noche y nos dice, mira, obedece. No. Uno oye al Padre cuando acepta el Evangelio y aprende de él y entiende lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por nosotros y viene a mí, pues dice que, ¿okay? En Juan 6:45 dice, pues, bueno, lo leímos. En el tiempo de Jesús, aquellos que habían oído al Padre eran los que habían creído en él y en su palabra. La palabra oír, oír bíblicamente, tiene el significado de no solamente oír por oír, sino oír, entender, creer y obedecer. Cuando Dios le decía a Israel, oye Israel, le está diciendo, presten atención para que pongan por obra lo que les voy a decir. ¿Ok? Como los padres cuando le decían a uno, mira, escúchame bien claro porque lo que te voy a decir no te lo voy a repetir. Y ya sabía uno que tenía que obedecer a sus padres, si era un buen hijo. Si era rebelde, contumaz, pues no íbamos a hacerle caso a nuestros padres. Entonces, cuando aquí dice el que oyó al Padre, está hablando de alguien que le prestó atención, ¿ok? Le entendió lo que el Padre le dijo, le creyó al Padre y obedeció porque viene a Cristo. ¿Ok? Es muy sencillo. Sin embargo, todos estos versículos son mal usados precisamente para perjudicar, pues, torcer las escrituras. El verbo oír en el Antiguo Pacto, también en el Nuevo, es más completo que el que usamos en nosotros normalmente. Cuando se le pedía a alguien que oyera, se le estaba diciendo que prestara atención y que obedeciera. En el tiempo de Jesús, aquellos que habían oído al Padre eran los que habían creído en él y en su palabra. ¿Okay? El verbo oír, como la palabra oído, es usada más de 600 veces en la Reina Valera, o sea, es muchísimo, porque ya nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y la mayoría está relacionada con el obedecer, temer a Dios. Oye y pon por obra, con advertencias que Dios le daba al pueblo por medio de sus profetas, para que abandonaran sus rebeliones y pecados. En el antiguo pacto Dios se dirigió a su pueblo por medio de los profetas y siempre les decía, oye Israel, oí su voz y otras cosas que tenían que ver con oír. Jesucristo también usó continuamente la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que la gracia irresistible no es cierta, ¿no? Es una mala interpretación de la palabra. Y es algo que nosotros debemos entender para comprender que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que Dios no actúa de una manera milagrosa en el corazón de ellos, sino que la palabra es la que hace efecto en las buenas tierras, en los buenos corazones. El pueblo de Israel fracasó porque no le prestó atención a Dios, no escuchó a Dios. Este versículo no lo vamos a leer ya por cuestión de tiempo. ¿Okay? Y por eso Israel, pues finalmente dejó de ser el pueblo de Dios. En Juan 6:65 dijo, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, cuando Jesús dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, está hablando de aquellos que son hacedores de la palabra y no solo oidores, hermanos. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores, porque el oír bíblico tiene que ver con oír y hacer. ¿Ok? En Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, fíjense, a quienes, a ellos, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, el problema es si aceptamos o no aceptamos la palabra, si creemos o no creemos en la palabra de Dios. Ese es el punto, hermano. Después tenemos en Hebreos, Hechos 16, 14, 15, cuando dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad y nos vamos a quedarnos. Entonces utilizan este versículo para decir que Dios operó en el corazón de esta mujer.
Pero lo que nos dice la palabra es que ya ella era una adoradora de Dios, ya ella amaba al Señor. Posiblemente, y lo más seguro era que era una mujer judía, una mujer piadosa con un buen corazón porque adoraba a Dios. ¿Ok? Cuando dice que el Señor le abrió el corazón, ¿ok? Lo que está diciendo es que Dios operó en ella para que prestara atención, no para que creyera y obedeciera. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, mira, ponga atención. Pero no está diciendo acá que Dios operó en el corazón de ella para que creyera a Pablo y obedeciera. Eso no es lo que está diciendo. Ella, Dios actuó en ella y posiblemente fue por medio de la predicación de Pablo, ¿verdad? Que ella prestó atención para que le pusiese atención a Pablo. Pero en ninguna manera está diciendo acá que Dios operó en el corazón de ella para que ella obedeciera y se convirtiera al Señor. No, lo que hizo fue ayudarla para que ella estuviese atento. Es como uno cuando está predicando algo y algún hermano se está durmiendo y uno va y lo toca y le dice, mira hermano, póngase, póngase activo y preste atención, no se duerma. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, fíjense a quienes, otra vez a todos los hombres. Entonces, no existe una gracia irresistible para un grupo privilegiado de hombres. Hay una sola gracia, que es el favor divino que Dios le ha otorgado, que le está ofreciendo a toda la humanidad, para salvación de todos los hombres. Ahora, si el hombre no quiere obedecer, ya Dios no hará nada más de eso. Este verso es contundente y contradice la doctrina calvinista de la gracia irresistible, porque depende de los hombres, porque si es Dios el que hace que el hombre crea, entonces debería ser que todos los hombres se salven. Pero ¿por qué no pasa? Para concluir, hermanos, no existe la gracia irresistible para un grupo escogido predestinado. Es más, no existe esa gracia irresistible. Sí existe la gracia, que es el favor divino de habernos ofrecido el don de la salvación por medio de Cristo. La gracia o el favor inmerecido de Dios se le concede a todos los hombres. La gracia de Dios tiene que ver con su voluntad de ofrecerle la salvación a todos los hombres por medio de la muerte de Cristo. Este verso es contundente y contradice la doctrina calvinista de la gracia irresistible. Cada hombre está eh, dentro del grupo de Dios si oye, cree, obedece al llamado del Evangelio. Hebreo 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte nuevamente por quienes, por todos los hombres. Entonces, hermanos queridos, esta era la gracia irresistible que quería compartir con ustedes. Me disculpan por el hecho de los problemas que tuve con los micrófonos. Espero que puedan haberme escuchado ya y que terminando la lección. Bueno, que nuestro buen Dios les bendiga. Hermano José, Jaime, perdón, Jaime López.